Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Las lecturas están tomadas de Nehemías 8, del 2 al 4, del 5 al 6 y del 8 al 10. Salmo 19. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 30, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y capítulo 4, versos del 14 al 21. Pues le damos gracias a Dios por esta nueva semana que inicia, que representa una nueva oportunidad para continuar nuestro camino de fe, acercarnos más a nuestros hermanos y hermanas y alimentarnos con la palabra de vida. En el libro de Nehemías encontramos un pasaje hermoso que tiene que ver con el amor y el respeto que le debemos a la palabra de Dios. Con ella el Padre nos ha alimentado, por ella fueron creadas todas las cosas y el ser humano vive y se realiza como su fruto. Por esta razón el responsorio del Salmo nos invita a proclamar: las palabras del Señor son espíritu y vida. Dios pronuncia una palabra de amor, vida y esperanza ante tantas palabras que nos causan dolor, muerte y desolación. Por consiguiente, quien tiene la oportunidad de proclamar la palabra de Dios debe hacerlo de manera solemne, para que quienes la escuchan sigan con fe y atención cada lectura, pues es Dios quien habla y quien alimenta espiritualmente a su pueblo. Por otro lado, desde la palabra se nos invita a construir la iglesia, razón por la cual San Pablo nos recuerda la importancia de ser miembros activos del cuerpo de Cristo. En la iglesia hay diversos ministerios y carismas, pero siempre en función de la unidad y no de la división. La palabra de Dios es signo fundamental de esta unidad. Por eso Jesús en la sinagoga, al proclamar el texto de Isaías, da testimonio de la unidad que la palabra de Dios le da a la iglesia y a la historia, porque lo leído por Jesús expresa con vehemencia que lo anunciado desde antiguo ha llegado a su pleno cumplimiento. En la palabra está presente el Espíritu Santo, porque Él fue quien la inspiró. Además sigue obrando para que muchos inspirados por Él lleguen al conocimiento de la verdad. Así que cada vez que leemos, meditamos u oramos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo está actuando. Nos queda como tarea pues dejarnos siempre guiar por Él. Por eso Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Entonces, qué importante es escuchar esa palabra de Dios, ponerla en práctica y ver que el mismo Jesús estaba atento a la palabra. Todo el pueblo atendía y entendía la explicación de la palabra de Dios. En el texto se ve cómo los jefes de la comunidad consagran un día dedicado al Señor, invitando al pueblo a estar alegres porque Dios mismo va a hablar. Por otro lado, también San Pablo nos invita a formar un solo cuerpo en Cristo. Entonces, Jesús, apareciendo en la sinagoga, da testimonio de las promesas del Padre, porque las palabras del profeta son corroboradas con su presencia. De igual manera, Jesús anuncia un nuevo tiempo, es decir, hemos dejado de vivir limitados por las horas y los minutos, para entrar en el tiempo de Dios, donde la voluntad del ser humano se ve confrontada y doblegada por la voluntad divina, porque a pesar de los ataques del enemigo, Jesús ha venido a sanar, a liberar y a instaurar el reino de la gracia de Dios. Entonces le pedimos al Señor que en este domingo pues sintamos esa presencia del Espíritu Santo a través de su palabra, y que con la ayuda de nuestro Dios podamos seguir adelante iluminando nuestra vida con esa palabra que nos trae la verdadera libertad en Jesucristo. Que cada vez que acudamos a la Eucaristía tengamos ese fervor de escuchar atentamente las lecturas de la palabra de Dios y ponerlas en práctica en nuestra vida.
Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Pasen una buena semana en el Señor. Así sea.